noches, bienvenidas, bienvenidos a esta edición de Brotes Verdes de verano, un Brotes Verdes con el equipo algo cambiado, pero con la misma calidad y con la misma información de siempre. Hoy tenemos un programa cargadísimo porque la agenda política, la agenda económica en la Argentina no para a pesar de que estemos a mediados de enero. Vamos a hablar, por supuesto, durante el programa con Fernando Alonso de lo que es la noticia del día y tal vez la noticia del mes, ¿no? La decisión del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, de buscar una renegociación del primer vencimiento que tenía que afrontar, un vencimiento de deuda en dólares. Más de 200 millones de dólares tenía que pagar la provincia de Buenos Aires este 26 de enero. Hoy, en conferencia de prensa, el gobernador junto con su ministro de Economía anunciaron que van a intentar reprogramar ese pago para el 1 de mayo. Tienen una parada difícil porque necesitan el acuerdo de buena parte de los acreedores. Más del 75% de los acreedores tienen que decirles que sí y no tienen mucho tiempo. Tiene que ser antes del 22 esa respuesta. Así que está Axel Kicillof en una carrera contra el calendario. En minutos nada más analizamos qué puede deparar esto para las finanzas de la provincia y también incluso para cómo puede impactar en la renegociación que tiene que encarar el gobierno nacional con el Fondo Monetario Internacional. En un ratito nada más lo analizamos con Fernando Alonso. Tenemos una entrevista de lujo hoy aquí en el piso porque nos visita Jorge Tayana, ex canciller, senador actualmente en el Senado de la Nación. Vamos a hablar del contexto internacional, del conflicto en Medio Oriente, del contexto regional, por supuesto también de política doméstica, con un protagonista de la política argentina de los últimos años. Y tenemos un informe exclusivo porque dijo aquí en este canal el domingo el ministro de Obras Públicas de la Nación, Gabriel Catopodis, que el 60% de la obra pública está parada. El 60% de la obra pública, dijo Catopodis, dejó Mauricio Macri en stand-by, frenado. Obras que comenzaron hace muchísimos años, que fueron pagadas en su mayor parte, en las que fue invertido millones y millones de pesos y que están paralizadas, algunas con un nivel de ejecución del 5% nada más. Vamos a recorrer algunas de esas obras emblemáticas que quedaron paralizadas durante la gestión de Mauricio Macri y vamos a ver cómo no fue solo una decisión del último tramo del gobierno pensando en ahorrar dinero para la campaña electoral, sino que fue una decisión que atravesó toda la gestión, los 4 años de gestión de Mauricio Macri. A propósito de eso, vamos a analizar también la situación en vialidad, los nombramientos, los sueldos altísimos con los que quedaron algunos cargos gerenciales de Vialidad Nacional, las obras también inconclusas en ese aspecto y vamos a hablar aquí en el piso también con la ex abogada de Vialidad, Julieta Ripoli, que nos visita y nos va a explicar mucho de lo que quedó allí pendiente. Y finalmente, por supuesto, vamos a hablar de la situación de los tomadores de créditos hipotecarios y cómo van a poder acceder al dólar necesariamente para comprar las propiedades a las que van a buscar acceder con estos créditos. Nos metemos ya mismo en el primer informe de la noche con la situación en la provincia de Buenos Aires. Ya estamos con Fernando Alonso, él nos va a guiar por esta decisión del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y cuáles pueden ser sus consecuencias. Bienvenido. Buenas noches, Fernando. Buenas noches, Noé. Gracias por invitarme a este programa. Gracias por venir, por supuesto. Hoy el gobernador bonaerense tuvo que salir a explicar qué era lo que estaba pasando en la provincia de Buenos Aires, porque la decisión de refinanciar los vencimientos estaba tomada, porque la comunicación con los acreedores ya estaba cursada, pero de repente lo descubrieron los mercados y se asustaron mucho. Todo surgió a partir de que alguien
creyó que la Nación tenía que venir con un salvataje a la provincia, un salvataje que nunca estuvo sobre la mesa de discusión. No fue pedido y no fue ofrecido, nunca estuvo contemplado. Además hubiera sido un parche total porque la provincia tiene vencimiento tras vencimiento. Pero además era un parche a la provincia, y vas a salir a sostener a la ciudad, a la Claro, Córdoba, a Santa al Fe, a Chubut, Mendoza, claro. al conjunto de las provincias que tiene vencimiento, era totalmente inviable. Pero alguien dijo, Nación no va a rescatar a la provincia, va a ir al default. No, era toda una situación que estaba programada. Pero hoy el gobernador habló y si te parece lo escuchamos. Dale. A ver cómo planteó este problema hoy él. Siempre también que existe voluntad de honrar esos compromisos, pero en este momento no hay capacidad de hacerlo. No hay capacidad. Eso es lo que determina la insostenibilidad de la deuda. Estamos buscando ahora una resolución ordenada a la cuestión de deuda, en total consonancia con las políticas y los principios que planteó el gobierno nacional. Lo que está ocurriendo es que muy tempranamente, lo dije el mismo día en que me hice cargo de la gobernación, muy tempranamente uno de los primeros vencimientos fuertes es un vencimiento de la provincia de Buenos Aires, que es el que tenemos hoy a pocos días vista. Nosotros esperamos de los acreedores un accionar igual que el nuestro, de buena fe y con madurez, para impedir que la resolución de este problema de insostenibilidad sea una resolución desordenada. Bueno, ahí veíamos lo que decía esta tarde nomás el gobernador Axel Kicillof. Es muy interesante lo que dice. Vamos a hablar con los acreedores para que esto no sea una reestructuración desordenada, para que sea ordenado. Lo quiere hacer así Martín Guzmán desde La Nación, lo quiere hacer así Axel Kicillof desde provincia, y el conjunto de las provincias quiere hacer una reestructuración ordenada. No sé, está la posibilidad de hacerlo. No es un camino sencillo, Claro. pero está orientado. Pero para saber por qué se llega a este momento, hay algunos datos que lo explican. Este tuit del Observatorio de la Coyuntura Internacional y Política Exterior tomó datos de CEPAL. Sí. CEPAL es incuestionable en cuanto a Absolutamente. el origen de la información. Y muestra quiénes son los deudores quiénes fueron los emisores de deuda en 2018. Vos fíjate, Perú 3.063 millones de dólares emitió a lo largo de 2018. Segundo emisor internacional de deuda, estamos hablando de la región, Claro. la provincia de Buenos Aires, 1.487. No emitió todo esto en dólares, la mayor parte de esto está emitido en pesos, porque en el 2018 ya la provincia de Buenos Aires tenía dificultades para acceder al mercado Claro. internacional de deuda. Claro. Y empieza a dejar las emisiones en el exterior y pasa a emitir en el mercado interno, porque no podía hacerse de dólares. Claro. Pero vos tenés ahí el problema. La gobernación de María Eugenia Vidal tuvo una política de endeudamiento muy laxa. Todo lo que podía emitía. Tomaba deuda en dólares, en pesos, en el exterior, en el interior. Similar a la nacional, ¿no? También. Exactamente, Claro. replicaba, era el Claro. mismo modelo. Porque detrás de la emisión de deuda siempre está las condiciones que te fijan hacia futuro. Cuando vos llegás a este nivel de emisión de deuda, sabés que en algún momento vas a tener que refinanciarla. Claro. Y cuando viene la refinanciación de la deuda, vienen los condicionamientos. En el orden nacional sabíamos que era el FMI el que condicionaba al gobierno de Mauricio Macri, diciéndole: queremos la reforma previsional, queremos la reforma laboral, queremos la flexibilización de los mercados financieros, queremos la apertura indiscriminada, queremos que te bajes del acuerdo con Mercosur. Todas las condiciones que sabemos. En la provincia pasa lo mismo. Claro. La provincia también tiene una caja previsional, así como Nación paga ANSES, la provincia paga con el IPS, y querían achicar lo que se paga por jubilaciones, quieren reestructurar el Estado, quieren achicar el Estado bonaerense, y todo eso venía a partir de la emisión de deuda. Tenemos unos gráficos donde mostramos qué es el peso relativo de la deuda de la provincia de Buenos Aires dentro dentro del presupuesto de la provincia.
Esto me parece que es lo más significativo. María Eugenia Vidal recibió la provincia con 9.362 millones de dólares de deuda en 2015. Sí. No todo era dólares, solo el 57%. Ajá. La entregó con 11.263 millones de dólares de deuda. Vos fijate, sube 2.000 millones de dólares. Pero no solo es más, sino que es mayor la proporción en dólares que tiene emitida de deuda. Mucho más difícil de pagar. Mucho más difícil. Claro. Prácticamente, mirá, vos fíjate, si vos sacás el 82% de 11.000, te da 9.300. Vamos a redondear. Lo que ella tenía de deuda, recibió de total de deuda, lo entregó solo de deuda en dólares. Dolarizó la deuda. Dolarizó la deuda con una particularidad, en el medio de una devaluación. Porque cuando vos pensabas, bueno, la Argentina emitió deuda en pesos, dólares, la convertibilidad 1 a 1, lo que cobraba en pesos lo pagaban. Acá el efecto de la dolarización de la deuda hace que después de la devaluación se quintuplicó el peso de la deuda en pesos respecto al presupuesto. Porque cada uno de estos dólares ya no valía, como allá, 10 pesos. Ahora valen 63. Y digo 10 pesos porque era el valor al que la provincia podía comprar los dólares para pagar esta deuda. Claro, era el dólar oficial. Era dólares oficiales. Esta deuda se pagaba con dólares oficiales, no se pagaba con el dólar del mercado negro. Esta dólar se paga con el dólar oficial de 63. Claro. Que ahora no está ni a 63, sí, ni a... imposible acceder, claro. Muy difícil. Claro. Y vos fíjate, bueno, estos 570 millones es lo que Kicillof dice que tiene que reperfilar. Bueno, acá ahora vamos a esa placa, porque esa placa te va a gustar, vos que tenés una visión global del país, te va a gustar mucho. 570 millones es lo que Kicillof dice que tiene que reperfilar hasta mayo, pero no es que en mayo se vuelva al cronograma original. Claro. En mayo se espera tener resuelta la reestructuración nacional y a partir de ahí poder avanzar en las reestructuraciones provinciales. Vidal el año pasado pagó 66.000 millones de pesos en intereses de la deuda. El capital lo refinanció, pagó intereses. Este año los intereses son 84.000. De estos 66.000 pasás a 84.000. Pero además tenés 140.000 millones que es de capital y que no podés refinanciar porque nadie te lo refinancia hoy en Argentina. Entonces, todo esto, 140 más 84 son 224.000 millones de pesos que tiene que enfrentar de vencimiento Kicillof este año. Hacerte cargo así. Sí, es totalmente inviable. Claro. Claramente ahí te das cuenta cómo te dejan una deuda para condicionar tus políticas. Con esta deuda vos no podés hacer política de desarrollo en la provincia. Claro. Y vos fijate, esto es la provincia de Buenos Aires. En el país es lo mismo. Porque hubo una decisión de que las provincias se endeuden en dólares. Tiene dos motivos. Uno es el que mencionábamos recién. Cuando vos emitís en dólares, tenés la capacidad después de condicionar esas reestructuraciones o ese refinanciamiento. Y el otro es que, mientras se emitían en dólares, traían dólares baratos a la Argentina. Claro. Los vendía al banco, se los vendían al Banco Central, el Banco Central con eso sostenía artificialmente el valor del dólar. Permitimos ese verano del 2016 y 2017 del dólar barato, permitimos que Federico Sturzenegger reviente las reservas del Banco Central y ahora hay que pagar esa deuda en dólares con un peso devaluado a mucho más valor. Pero tenemos el mapa con lo que significa. Vos fijate, todas las provincias. Claro, lo de Buenos Aires es asombroso, pero no es la única, incluso se ve ahí. Deuda total, 20.000 millones de dólares tenés emitido en las provincias. Todas, Sí, Córdoba, por supuesto, tiene por su volumen 2.500 millones, la ciudad 1.600 millones, Buenos Aires 9.820, esto es el 82% que decíamos recién. Ahí está sacada la cuenta, 9.822 millones de dólares. La ciudad de Buenos Aires está intentando reestructurar esta deuda en los términos de mercado. Recordemos, un gobierno de PRO en la ciudad, un gobierno market friendly. Sí, market friendly, sí, claro. Quiere hacerlo
en los términos de mercado. Vamos a ver qué resultado le da. Por ahora solo te marcó la intención. En última instancia es la ciudad más rica del país, es la que está relativamente mejor parada para intentarlo, pero es una situación muy complicada. Es complicado porque no hay dólares en el país. Claro. O por lo menos no hay dólares ahí, lo que no hay es voluntad de prestárselo al Estado. Claro. Vamos a ver si lo utilizan políticamente para demostrar que con otro modelo pueden conseguir dólares. Yo tengo las dudas. Muchísimas gracias, Fernando. Gracias, Noé. Vamos ahora a charlar con Jorge Tayana, ex canciller, actual senador nacional en el Frente de Todos. Tenemos un montón de temas para hablar. Buenas noches, Jorge. Buenas noches. Bienvenido, gracias por venir. No, gracias por la invitación. Bueno, ¿cómo ves la situación política y económica después de más de un mes? Bueno, ya un mes y 4 días de asumido el gobierno, se van viendo algunas cuentas más claras, ¿no? Bastante bien si tenemos en cuenta de dónde partimos, que es del borde del precipicio. O sea, la política central del gobierno de Alberto es evitar caerse al precipicio, para lo cual hay que girar muy rápidamente para salir de ese precipicio que se está cayendo, hay que cambiar el rumbo. Y ese cambio de rumbo tiene dos maniobras que deben realizarse al mismo tiempo y que no son fácilmente complementarias. Por un lado, hay que atender la emergencia enorme que hay en la sociedad argentina, sobre todo el hambre, la desnutrición, la falta de trabajo. Eso es una urgencia, esa es una deuda más grande todavía que la que hay con organismos internacionales. Y por otro lado, ver cómo se puede resolver esta enorme crisis de deuda asociada a recesión y de alta inflación que deja el gobierno. Si son dos acciones simultáneas en campos distintos y que requieren políticas muy diversas, ¿no? Lo que vimos con la ley de emergencia fue básicamente una respuesta para las dos bandas, ¿no? Cómo darle a los que menos tienen y cómo tratar de tener algunos pesos para hacer frente a las obligaciones. En este contexto, ¿pensás que la situación internacional, con Estados Unidos nuevamente involucrado bélicamente frente a Irán, puede terminar perjudicándonos? En realidad, el mundo está muy convulsionado. Digo, en el sentido de que nos empiecen a pedir, que nos empiecen a exigir algunos pronunciamientos. La Argentina tiene que pronunciarse lo que es de su interés y eso hacerlo de manera firme. A mí eso no me preocuparía. Creo que hay que hacerlo y manifestarse en defensa del interés nacional, que no es una cosa que los norteamericanos no entiendan. Ellos, como muchos países, tienen sus intereses, tienen sus prioridades, y nosotros tenemos que señalar con claridad cuáles son los nuestros. En términos globales, lo más inquietante es que si la tensión internacional se mantiene, es más probable, no seguro, pero es más probable que esa especie de recesión internacional que está amenazando y dando vueltas por el mundo se desate. Se profundice. Entonces, si eso sucede, sí va a ser mucho peor el escenario. ¿Por qué? Bueno, porque van a caer los bienes de los productos que exportamos y porque los países productores de bienes industriales nos van a querer tirar por la cabeza todo lo que les sobre en el mundo. Entonces, una recesión mundial, que puede ser una consecuencia de las tensiones que se están multiplicando, sería muy negativa. Ahora, al mismo tiempo que pasa lo de Irán con Estados Unidos, o lo de Estados Unidos con Irán, mejor dicho, está también la posibilidad inmediata o muy cercana de la firma de un acuerdo, del primer tramo del acuerdo comercial entre Estados Unidos y China, ¿no? Ayer Estados Unidos sacó a China de las monedas, de los países que hacen maniobras monetarias, lo cual es un gesto. Bueno, pero va a pasar eso mañana o pasado, que es cuando tenía que pasar y hacerse el acuerdo, en el mismo día en que la Cámara de Representantes va a aprobar el impeachment, es decir, el juicio político al presidente. Es decir, es un escenario muy fluido, muy incierto,
con bajas tasas de crecimiento económico mundial, con una tasa menor de crecimiento para América Latina y con una ralentización del comercio internacional que continúa, y eso ya viene de hace 10 años. O sea, el comercio que fue en los 90 y en la primera década del siglo el gran elemento de dinamismo de la economía, por eso los liberales decían, abran y comercien, que se crece comerciando. Bueno, no. Después del 2008, eso se acabó y no tiene aspecto de recuperarse. Así que es un mundo muy difícil, donde hay que moverse con mucho cuidado. Argentina tiene que renegociar los plazos de sus compromisos internacionales. Lo que vimos hoy en la provincia, todos nos sorprendemos porque el anuncio lo hizo Axel de manera muy nítida, pero es crónica de un anuncio esperado. Los vencimientos eran impagables para la Nación y para la provincia de Buenos Aires. Y lo que ha dicho Axel hoy es, bueno, el 26 de enero juntemos este 75%, pago los intereses y el capital se va para el 1 de mayo en esta segunda cuota de este crédito. O sea que es difícil, falta mucho por delante, pero estamos viendo los primeros movimientos de un... El precalentamiento, digamos. Sí, de un precalentamiento y de un ajedrez que es complejo, ¿no? Porque además todo el sector financiero de los bonos sabe que tiene que ir a una negociación. El fondo al mismo tiempo quiere que esa negociación sea más beneficiosa para Argentina, porque de esa manera ellos piensan que ellos van a poder exigir un poquito más para ellos, pero al mismo tiempo nosotros necesitamos arreglar ese equilibrio. Bueno, esto es lo que va a pasar en los próximos 2 meses. En este contexto, el diario Folia de Sao Paulo acaba de publicar que tienen información de que Donald Trump le informó a Bolsonaro que Estados Unidos le va a restar apoyo a la Argentina para ingresar a la OCDE, para darle su apoyo a Brasil para el ingreso a la OCDE. ¿Esto nos puede perjudicar mucho, poco? Yo diría mucho, poquito, nada. Nada porque en la OCDE hace tiempo que Argentina participa en varias comisiones. No fue el gobierno Macri que empezó a relacionarse Hay varias comisiones que Argentina participa. El ingreso a la OCDE es una cosa que no es ni presente ni futuro inmediato, así apoye Estados Unidos, apoye el Dalai Lama, el que quiera, no importa. Eso no va a suceder. Antes tiene que pasar varios años para que eso suceda. Algunas de las condiciones que pone la OCDE difícilmente sean favorables al desarrollo nacional y al desarrollo de cierto nivel de tecnología e industria. Así que si Estados Unidos va a apoyar a la OCDE, a Brasil, para que estén antes que nosotros en la OCDE, bienvenidos a ellos. Te quiero compartir la frase que fue bastante publicitada este fin de semana de Evo Morales en un mitin con seguidores del MAS aquí en Buenos Aires. Tuvo muchísima repercusión, no solo aquí, sino en Bolivia, pero si querés la compartimos primero. Sí, cómo no. Ahí está, si de acá a poco tiempo, no sé si volviera a Bolivia o alguien vuelva, dijo el presidente de puesto de Bolivia, Evo Morales, hay que organizar, como en Venezuela, milicias armadas del pueblo. El radicalismo emitió un comunicado durísimo, poniendo en duda la viabilidad de seguir dándole refugio a Evo Morales en el país. ¿Cómo lo ves? Bueno, a ver, son dos cosas completamente distintas. La frase de Evo me parece desafortunada porque no pone el acento en lo principal. Es que él ha sido un presidente elegido democráticamente, que se ha cansado de ganar elecciones y que ha sido depuesto por un golpe de Estado. Y que está peleando la legalidad de su partido y que se puedan efectuar en Bolivia elecciones limpias, transparentes y con cierta monitoreo internacional el 3 de mayo, como ha anunciado el gobierno de facto. Ese me parece que es el acento que tiene que poner, que debiera haber puesto Evo. Claro. La frase esa no ayuda a ese tema, sino lo contrario. Lo de la Unión Cívica Radical no tiene nada que ver. Es decir, el refugio
es porque al señor Evo lo echaron y lo querían matar, y perseguir, como están persiguiendo y enjuiciando a sus principales colaboradores. Hoy detuvieron a su exministro de gobierno, ¿no? Carlos Romero. Sí. Hay un número grande de dirigentes que los tienen encerrados, que no los dejan salir, que les niegan salvoconducto y que están amenazados. Es decir, las condiciones en que se está dando ese comienzo del proceso electoral son bastante discriminatorias, violentas y del uso de la fuerza contra la principal fuerza política. Así que me parece que lo de el refugiado dice en todos los códigos de refugio todo lo que se le ocurre en relación a su país de origen. Porque, claro, insisten mucho en que no, una de las condiciones de ser refugiado es mentira. Es no tener declaraciones políticas. Cualquier persona que lea la Convención de Refugiados de 1951, no es del año pasado, sabe que los refugiados lo que no pueden es hacer política en el país en que están refugiados. No podría ser no puede hacer política interna acá. Claro. No funciona, no tiene que opinar si la ley es buena, si lo que hace Alberto, si lo que hace... De eso es lo único de lo que no puede hablar. De su país puede hablar todo lo que quiera. Y es raro, porque hay algunos radicales que han sido refugiados y perseguidos. Los que dicen eso es que nunca han sido perseguidos, porque todos los argentinos que hemos sido perseguidos por distintas dictaduras, sabemos que en el extranjero los exiliados tuvieron un rol fundamental con los comités de solidaridad para volver a traer la democracia a Argentina y para denunciar los crímenes de esa dictadura. Así que el radical que dice que el refugiado no puede hablar de política, dudoso que sea radical, que han sido perseguidos bastante tiempo. Clarísimo. Muchísimas gracias, Jorge, por esta visita a Brotes Verdes. No, gracias. Nosotros seguimos ahora con un informe exclusivo sobre la paralización de la obra pública durante el gobierno de Mauricio Macri. La situación que dejó el gobierno de Mauricio Macri con la obra pública a nivel nacional. El domingo pasado, hace 2 días, estaba aquí en estos estudios el ministro de Obras Públicas, Gabriel Catopodis, y dejó algunas cifras alarmantes, entre ellas la de la paralización de la obra pública. Compartimos lo que decía Gabriel Catopodis aquí en Hagan Algo. Encontramos un ministerio que estaba dinamitado. El macrismo se dio el lujo de no generar, de no tener un ministerio de obra pública para la Argentina. Pero cuando usted dice dinamitado, ¿qué significa? Bueno, que lo borraron del organigrama, pero además lo sacaron de la vida y de la organización de nuestro Estado federal. Claramente es un ministerio que hoy está muy endeudado, desfinanciado, con el 60% de las obras absolutamente paralizadas. Ese era el análisis, el diagnóstico que hacía Gabriel Catopodis del ministerio que le toca conducir desde el 10 de diciembre y estuvimos hablando con fuentes justamente de la cartera de obras públicas para ver cuáles eran estas obras, en qué estado las encontraron, cuál es el monto que ya invirtió la Argentina para que estas obras avancen y cuánto fue construido de estas obras. Elegimos para mostrarles a ustedes 5 de estas obras emblemáticas que quedaron absolutamente paralizadas y, como decía al comienzo del programa, no quedaron paralizadas solamente a partir de la campaña electoral de 2019, sino que bien en
temprano en el gobierno de Mauricio Macri aparecen las paralizaciones de obras públicas. Tenemos, bueno, en diciembre de 2015, por supuesto, la asunción del gobierno de Mauricio Macri y enseguida, 3 meses después, en febrero de 2016, aparece la primera paralización, el primer freno a una obra pública en Formosa. Es el corredor de la Ruta Nacional 11 que une Resistencia con Formosa. Comenzó en agosto de 2015, había comenzado justo antes de que termine el segundo gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y apenas asumió Mauricio Macri, la paralizó. 5% completado, nada más que 5% completado, 4 o 5 años después de esta obra pública de la que resta pagar 440 millones de pesos. Pero por supuesto hay más. En los meses siguientes, en los años siguientes se fueron paralizando otras obras. La siguiente que tenemos para mostrarles es de noviembre de 2017 y es un camino de montaña en la ruta 40, en la ruta que cruza toda la Argentina de sur a norte. En febrero de 2013 había comenzado esta obra y fue frenada en noviembre de 2017 con el 34% cumplido. Todavía faltan pagar casi 800 millones de pesos de esta obra que, por supuesto, cuando las obras públicas se dejan por la mitad, comienza a deteriorarse el tramo que ya estaba hecho y después cuesta más caro terminar cada una de estas obras. En septiembre de 2018, ya con la crisis financiera desatada, aparece la paralización de la Ruta 22, la Ruta Nacional 22, en este caso en Río Negro. No hay discriminación ni de época del gobierno, ni de lugar del país. Esto fue general. En febrero de 2012 había comenzado esta obra, fue frenada en septiembre de 2018 con el 25% solamente completado y restan pagar 738 millones de pesos. Por supuesto que hay más obras frenadas en noviembre de 2018. Estas son varias porque es el acceso a varios pueblos rurales en la provincia de Entre Ríos. Son caminos que habían comenzado a hacerse, a pavimentarse, a acondicionarse en julio de 2013 y en noviembre de 2018 Macri frenó la obra que quedó completada en un 53% y restan pagar todavía 1.000 millones de pesos de esta obra que, insisto, cuando sea retomada habrá que ver si esa cifra no es más alta. Y vamos a la última de estas obras paralizadas. Ya en diciembre de 2018 en Santa Fe, la Ruta Nacional 34 había comenzado en febrero de 2011, en diciembre de 2018 fue paralizada, 58% está completo, no le falta tanto, pero restan pagar 88 millones de pesos, y ahí quedó frenada esta obra pública. Recordemos, por supuesto, que en mayo de 2019, con todas estas obras frenadas, que nosotros elegimos 5 para mostrarles como ejemplo, pero hay un montón en la misma condición. En mayo de 2019, lanzando la campaña electoral, Mauricio Macri hacía, por supuesto, propaganda electoral con el Paseo del Bajo, aquí en la Ciudad de Buenos Aires. Tocaba el pavimento y decía: este pavimento es real. Bueno, parece que en el Paseo del Bajo es, pero en el resto del país no lo es. Para que se ubiquen, les mostramos en el mapa estas 5 obras que han quedado paralizadas desde febrero del 16, noviembre, diciembre y septiembre del 18 y noviembre del 17. Una cuestión federal que fue quedando en el tintero de la obra pública a medida que el gobierno de Mauricio Macri iba encontrando algunas dificultades e iba decidiendo aplicar el dinero a otros destinos. Tenemos también, por supuesto, un análisis sobre el Plan Federal de Vialidad. Está con nosotros la ex abogada de Vialidad para charlar sobre la suspensión de este plan. Ella es
Julieta Ripoli, y vamos a charlar de la suspensión del Plan Federal de Vialidad, porque la verdad es que mirando los objetivos de este plan, los resultados son asombrosos. Este plan, acá ya no hablamos de objetivos que se había puesto el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y que Mauricio Macri no cumplió. No, hablamos de objetivos del propio gobierno de Mauricio Macri. Se había propuesto construir 2.800 kilómetros de autopistas entre 2016 y 2019. Esto solo fue cumplido en un 13%. También se había propuesto 4.000 kilómetros de rutas seguras y acá el resultado es 0% de rutas seguras y 13.000 kilómetros de pavimentación, y en este caso el resultado es del 61%. La verdad es que asombran los resultados y los números que encontró el Ministerio de Obras Públicas, la Dirección Nacional de Vialidad, después del 10 de diciembre. Vamos a escuchar, a propósito de esto, algo de lo que decía Mauricio Macri en campaña durante un acto en Córdoba. Escúchenme. Hechos. Porque quiero preguntarles, ¿qué vale más? ¿Qué vale más en la vida? ¿Los hechos o las palabras? Que cualquier viento se las puede llevar. Y acá hemos hecho muchas cosas. Hechos, sí, claro. Y acá hemos hecho muchas cosas esos 3 años y medio. Hechos que valen más que millones de discursos, millones de palabras. Y no les voy a relatar todos porque ustedes lo ven, ustedes son protagonistas. Ustedes ven cómo avanzan las rutas, las autopistas. Ustedes se sienten orgullosos que acá en Córdoba se producen ahora alimentos para más de 90 millones de personas. Y ustedes son protagonistas. Bueno, decía, ¿no? Ustedes ven las rutas, las autopistas, la verdad es que nos estamos enterando de que muchas de ellas ni siquiera fueron construidas. Bienvenida, buenas noches, Julieta Ripoli, ¿cómo estás? Hola. Ella es ex abogada de la Dirección Nacional de Vialidad y por supuesto conoces en detalle todo esto que fue quedando en el tintero de la obra pública de Mauricio Macri. Sí, en verdad lo que está, digamos, lo que está pasando, que se está denunciando ahora, me parece que está surgiendo a la luz porque, bueno, hubo un cambio de gobierno. Y entonces las fuerzas se equilibraron y el blindaje mediático que tuvieron durante 4 años se está equiparando un poco, porque en realidad esto que está surgiendo ahora y que está siendo materia de debate actualmente, digamos, en cada lado que tocan del Estado me parece que está pasando lo mismo, pero en realidad nosotros que lo vivimos de adentro como trabajadores y como funcionarios, esto ya lo veíamos viendo, que las obras estaban paralizadas, que no se ejecutaban. En verdad, las únicas obras que se terminaron son las que heredaron de la gestión anterior, que estaban próximas a terminarse, Claro. y fueron las únicas que tuvieron. Y después se licitaron muy pocas obras. El grueso de la atención de estos funcionarios fue la concesión de obra pública con las PPP y los negociados en materia de los accesos a la Ciudad de Buenos Aires, que son materia de denuncia penal. Y eso es todo. Y entonces lo que está surgiendo ahora es esto que surge de los informes técnicos de vialidad, de los informes de auditoría interna Claro. y del CIO. Claro, las PPP, las famosas participaciones público-privadas, nunca funcionaron. No, están todas paralizadas, tienen escaso porcentaje de avance, 0,5% aproximadamente. O sea, son 6 corredores, de los cuales solamente 2 están en ejecución y tienen muy poco avance, pero con el perjuicio que le genera al Estado esa nueva modalidad contractual que ya había fracasado en todo el mundo, fracasó en Inglaterra, que es la cuna de las PPP, tuvo que salir el Estado a rescatarlas y gastar una fortuna. Lo mismo pasó en España, en Portugal, en Grecia y en toda Latinoamérica. Después ganó Macri y vinieron las PPP acá a la Claro. Argentina. Y así Si querés estamos. compartimos una partecita de este informe de auditoría al que hacías referencia recién, porque tiene información sustancial. Bueno, ahí vemos el informe de auditoría que dice bajo grado de ejecución del Plan Vial Federal 2016-2019, realizándose primordialmente repavimentaciones o contratos por sistema crema con un escaso desarrollo de los programas de autopistas y de rutas seguras. Hay otra parte también del informe. A la fecha, dice, se encuentran finalizados 365 kilómetros de autopistas iniciadas a partir del 2016, lo que representa un 13% nada más de los 2.800 kilómetros previstos en el plan. El programa Rutas Seguras prácticamente no registra avances, se ejecutaron solamente 6 de los 4.000 kilómetros planificados. Es terrible, es decir, un 0,15%.
10% del total anunciado. O sea que en 4 años prácticamente nada de todo esto. No, y eso es lo llamativo, porque mediáticamente lo que se le vendió a la gente era, y de hecho fue uno de los caballitos de batalla en la seguridad y las obras de vialidad, claro, más la corrupción y toda la denuncia, es toda una puesta en escena. Eso es lo llamativo y bueno, en buena hora que ahora salga a la luz todo esto, porque realmente es algo que se tiene que investigar y se tienen que ordenar las cuentas. El presupuesto de Vialidad Nacional está endeudado en casi 4 a 6 ejercicios anuales de los para adelante. Los fondos anuales que se le tremendo. destinan a Vialidad Nacional están, o sea, Vialidad está no solamente subejecutora, sino que además tiene endeudado también el presupuesto en 6 ejercicios, Claro. 6 años. Y ahora eso hay que de alguna forma reperfilarlo, o ¿cómo se hace? Es que es todo deuda. Claro. Tenemos al FMI de vuelta en casa, pero también el propio FMI reconoció que las PPP eran toma de deuda encubierta. Claro. Entonces Es una bola que es imposible de paralizar. Sí. Claro. Tenemos también para mostrar cómo tenían que ser las rutas que estaban previstas construir y cómo terminaron saliendo. La verdad que la diferencia entre el objetivo o el prospecto y la realidad es abrumadora. Ahí tenemos una de los bocetos de cómo tenían que ser correctamente estas rutas que estaban previstas, ruta segura, ruta prevista en el Plan Federal Vial, y ahí tenemos cómo son en la realidad, ¿no? Cómo quedaron. La verdad no se nota ningún tipo de seguridad ni ninguna mejora en esa obra. Ahí tenemos la promesa o bueno, el boceto de cómo iba a ser y cómo terminó quedando en el Plan Vial Federal. ¿Algo de todo esto es pasible de ser denunciado penalmente? En realidad, digamos, las denuncias que están, digamos, para mí lo que tiene que pasar en Vialidad Nacional es que se tiene que hacer una seria auditoría. Este informe es de la auditoría interna de Vialidad Nacional con el auditor designado por el macrismo, que si bien es de la planta de Vialidad Nacional, fue designado por la gestión anterior. Claro. Es el mismo que había elaborado el informe que después se usó en la causa Vialidad, etcétera. Entonces, a mí lo que me parece es que Vialidad, siendo un organismo tan importante en materia de obra pública que maneja tanto presupuesto y habiendo estado tan vapuleado mediáticamente en los últimos años, Sí, absolutamente. me parece que es necesario que se haga una auditoría externa o de la Auditoría Externa de la Nación o bien de un observatorio que se conforme con entidades, universidades nacionales y gente de prestigio que realmente haga un saneamiento, un relevamiento de la situación de vialidad actual y lo que se tenga que denunciar se denuncie, sin utilización política de esas denuncias, pero que se denuncie lo que se tenga que denunciar, porque lo que se hizo en vialidad es grave jurídicamente y políticamente también, la utilización que se hizo del organismo. A esto hay que agregar además la cantidad de cargos altísimos que quedaron después del gobierno de Mauricio Macri adentro de Vialidad con sueldos altísimos también. Sí. Primero que se sobredimensionó, Vialidad Nacional funcionaba hasta 2015 con una estructura de 3 gerencias, un servicio jurídico permanente, una auditoría interna y 24 distritos. 1 por cada provincia y 2 en la provincia de Buenos Aires. Cuando asumió el macrismo, desde diciembre de 2015 hasta el último mes de 2019, o sea, después inclusive de haber perdido las elecciones, siguieron modificando la estructura, ampliando cargos, creando gerencias. Pasaron, creo que hay, en el informe surge 80 y pico de gerencias, de 3 a 80 y pico de gerencias. Claro, es una barbaridad. Gerencia ejecutiva, gerencia, duplicaron hay subgerencias que son ad hoc. O sea, ad hoc quiere decir al efecto, es un latinazgo. O sea, una sugerencia y otra sugerencia igual, paralela, al efecto de que el jefe pidiera. Claro. No tienen funciones, secciones que se llaman sección 1, sección 2, sección 3, números romanos, porque ya no sabían qué nombre inventar. Claro. Con sueldos de más de 200.000 pesos en un contexto económico donde cada vez hay más pobreza, más miseria y todo es deuda y todo es caos. Porque realmente estos funcionarios no solamente vinieron a hacer lo que hicieron y lo hicieron y se enriquecieron, pero a nivel gestión administrativa son profundamente ignorantes, ineptos, ineficientes y profundamente ignorantes. Y eso, yo como abogada, pero además abogada del Estado, especialista en abogacía pública estatal, funcionaria de carrera, y después de lo que me pasó además a mí en lo personal, es bastante indignante ver lo que hicieron y las consecuencias de lo que ellos generaron. Claro. En el Estado. ¿Cómo ves, imagino, no sé si haces alguna distinción entre los distintos funcionarios que estuvieron a cargo de Vialidad durante el macrismo o la gestión fue pareja, malamente pareja entre todos?
Mira, yo hace 2 años que no estoy en Vialidad, hace 2 años que lo veo de afuera, el organismo funcionando, con lo cual la gestión de Patricia Gutiérrez como administradora no la puedo describir en lo interno, pero me parece que siguió la misma línea, porque de hecho las obras siguen paralizadas, Claro. O sea, los grandes negociados de corrupción, a mi entender, en materia de concesiones y que son las que están tramitando en la justicia, fueron durante la época de Iguacel, pero eso no quita que la misma política continuó durante la gestión de la administradora. Claro, hubo una continuidad Que de absoluta. hecho no se quieren ir del organismo. Hay muchos funcionarios que no se quieren ir, que están atornillados, literalmente, y que además ahora están mandando cartas documento para cobrar una indemnización. Claro. No solamente cobraban sueldos de 200.000 pesos, algunos tenían casa, otros tenían autos con choferes, camionetas, Hilux, 0 kilómetros, computadoras Mac, peaje pago, que dolarizaron pago las por el tarifas, Estado. nafta, todo pago por el Estado. Y además, en una eventual indemnización, eso también entra dentro de los conceptos. Entonces, hay que imaginarse solamente si en cada cambio gestional asumen funcionarios políticos y cada vez que se van, el Estado le tiene que pagar indemnización a cada uno de esos funcionarios, nos endeudamos de por vida. Carísimo, carísimo. Nunca se vio. Muchísimas gracias, Julieta, por Gracias a venir ustedes. a Brotes Verdes esta noche. Nosotros vamos a hablar ahora de una ayuda, un recurso que apareció para que los deudores o los que van a tomar un crédito hipotecario, mejor dicho, puedan acceder a dólares en el contexto de restricción cambiaria. OSPE, Obra Social de Petroleros. Conocé todos los beneficios que tenemos para vos en ospesalud.com.ar. Los argentinos tenemos la mejor carne del mundo y hay muchas formas para disfrutarla. Encontrá las mejores recetas para este verano en www.carneargentina.org.ar, un desarrollo del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Y ya estamos nuevamente con Fernando Alonso para hablar de esta novedad que apareció hoy y que va a terminar siendo una suerte de alivio para quienes estaban pensando o en el trámite ya para gestionar un crédito hipotecario y que ante la restricción cambiaria, ante el control de cambios, se ven imposibilitados para acceder a la cantidad de dólares que requiere comprar una propiedad. Bueno, aparece una solución, tal vez parcial, pero una solución que fue publicada hoy por el Gobierno Nacional. Sí, digamos que recién tenemos apenas la punta de la estrategia que quiere llevar adelante el gobierno. Y lo contó la ministra María Eugenia Bielsa en un tuit que creo que lo podemos leer, Dale. porque a partir de ahí podemos explicar de qué se trata esto. Dice María Eugenia Bielsa, si vas a adquirir tu vivienda única a través de un préstamo hipotecario de un banco, podés comprar hasta $100.000 sin pagar el impuesto país. Para más información, consultá en tu entidad bancaria. Procrear ahorro joven. Y ahí hay una de las claves de este anuncio. Primero, está diciendo la ministra los $100.000. Estaba vigente, ya con el gobierno Mauricio Macri habían permitido comprar hasta $100.000 a los que tenían adjudicado un crédito hipotecario, pero no habían cerrado todavía la operación. Ahora lo que le suman es la decisión de que esos $100.000 no paguen el impuesto país. Es decir, los adquieren a 63 pesos estos $100.000 y no a 83 como es el resultado de aplicarle el impuesto. Claro. ¿Quiénes se benefician? Procrear ahorro joven. Hay 1.000 casos, se estima más o menos, de créditos otorgados que nunca pudieron consolidar la operación, porque primero no podían acceder a los dólares por la restricción cambiaria, después dijeron, bueno, podés comprar los $100.000, pero tenés que pagarlo al precio de mercado, Claro. Después vino el impuesto, nunca pudieron terminar de resolver la operación. Son unos 1.500, pero redondeémosles en 1.000 créditos hipotecarios los que están en esa condición. Ahora, si la ministra te dice, si tenés un crédito hipotecario y vas a poder comprar hasta $100.000 sin pagar el impuesto, entusiasma por todas las posibilidades que habrá. De todas maneras, todavía no está vigente. Claro. La ministra dice, tenés que ir a un banco, ahí dice, tenés que ir a un banco y consultar. Vas a un Todavía- banco, los bancos todavía no saben qué tienen que hacer. Claro, no hay ninguna norma que les diga ustedes pueden vender estos $100.000 sin el impuesto. Exacto, eso lo tiene que dictar el Banco Central.
Hoy no lo hizo. Claro. Esperemos que lo haga el transcurso de esta semana, pero todavía está en veremos cómo se va a manejar esa situación. Ahí está, el Banco Central es la que tiene que dictar la resolución para que los bancos puedan vender los dólares sin impuesto. La ministra tiene la autoridad política, Claro. pero no regula el sistema financiero. Y el Banco Central todavía no reglamentó esto, que si lo comunica quiere decir que la decisión política está. Así que llegar va a llegar. Vamos a ver. En principio, estos son los créditos Procrear de ahorro joven que ya están adjudicados, los que van a beneficiarse. Pero en los términos que parece comunicar la ministra, también se va a extender a quienes puedan obtener un crédito hipotecario bancario. Claro. Hay créditos hipotecarios de escribanía, hay créditos hipotecarios de otras modalidades. Esto siempre es créditos hipotecarios bancarios porque se supone que queda dentro del sistema y que vos podés saber el origen de los fondos, a qué se aplica. Tener algún control de alguna manera. Por supuesto. Hubo hoy todo el día mucho entusiasmo, especialmente en el sector inmobiliario, porque el año pasado fue uno de los peores años históricos en venta de propiedades en la ciudad de Buenos Aires, donde el Colegio de Escribanos hace un trabajo muy bueno de relevamiento de operaciones. Bueno, en noviembre, que es el último dato disponible, había caído 35% interanual y era 11% más abajo que el piso que era de 2014. Así Claro. que fue un desplome total de las operaciones hipotecarias en la ciudad de Buenos Aires. Hay algún trabajo que hoy se conoció en la red de Twitter sobre los ingresos que deberías tener para entrar a un crédito hipotecario. Tenés que tener un ingreso familiar de 150.000 pesos. Tremendo, tremendo, difícil. Lo cual deja todo. El tema del crédito hipotecario es siempre un nudo que ningún gobierno termina de lograr desanudar. Pasaron los SUBA, pasaron distintos sistemas. Y a todos los gobiernos les interesa mucho porque Claro. va destinado a un sector social que pone el voto. Cuando está el Absolutamente. crédito, pone el voto. Absolutamente. Gracias, Fer, por este informe. Nosotros nos vamos a una tanda muy cortita y enseguida seguimos acá en Brotes Verdes.